La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, hermanos y hermanas que nos sintonizan en este su espacio, como de costumbre los viernes, educando siempre en valores, buscando la forma con una producción de llevar un mensaje que levante, que edifique y que forme también a toda la audiencia que sintoniza esta emisora, Vida FM 105.3, la emisora de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Este programa pues llega a ustedes gracias a la pastoral educativa de nuestra arquidiócesis. Jonathan Rodríguez, bendiciones. Bendiciones, ¿cómo estamos, Francisco? ¿Qué tal? Todo en el orden divino, buscando la forma siempre de participar en las cosas del Señor, como le respondió una vez Jesús a su madre. ¿Qué es lo que ha pasado? Ay, que estoy en las cosas de mi Padre. Claro que sí, claro que sí. Y María tiene que ser, claro, un gran ejemplo de lo que nosotros tenemos que vivir en este tiempo que recién iniciamos de la Cuaresma. Exactamente. Figura fundamental en este tiempo. Claro. No, y la Cuaresma, la verdad que es un tiempo que nos invita a bajar un poco con el ayuno, con la limosna. Es una entrega que nosotros hacemos especialmente para eso, para que sea el mismo Dios que crezca en nosotros, pues nosotros menguar para que Él crezca, lo que significa que si vamos a ayunar, que si vamos a hacer algunos sacrificios, no es para que tengamos la cara seria ni la cara dura, ¿sí o no, Jonathan? Claro, todo esto tenemos que hacerlo con alegría, tenemos que hacerlo con optimismo, no porque es una obligación, sino porque nosotros realmente creemos en los signos que nosotros estamos haciendo para nosotros poder alcanzar esa penitencia que nosotros queremos hacer, ese compromiso que queremos hacer este año, esa mejora que queremos hacer cada día en nuestras vidas. Excelente, ¿no? Pues vamos a entregarnos a Dios, como siempre lo hacemos, para que sea Él que tome el control de este programa. Educando en Valores. Muy bien, entonces nos ponemos en actitud de oración, pidiéndole al Señor que esté con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en manos de María, que ella nos guíe, que nos ayude a alcanzar este camino de fe que hemos recién iniciado en esta Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre del Divino Amor, tú que también supiste aprender de Él las lecciones de misericordia, de extraordinaria bondad y de suprema caridad, obténnos la gracia de entrar a esa misma escuela, aprender de ti, que tan maravillosamente reflejas la grandeza del amor, y acercarme cada día, cada hora a Él. Interiorizar más y más en aquel que le da sentido a mi vida, a Él que le da sentido al amor. Estás también para nosotros. Ayúdanos a encontrarnos junto contigo, con tu Hijo. Sé tú la puerta de acceso a la comunión amorosa que tú nos das. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores.
De inmediato vamos con las noticias. Tras realizar un recorrido por varias escuelas de Santo Domingo, se puede ver cómo han comenzado a llegar los libros escolares a las diferentes casas de enseñanza. La escuela primaria Leoncio Mansueta ya tiene sus libros, los cuales pertenecen al nivel primario. María Isabel Javier, quien funge como directora del centro educativo, narró que nosotros aquí tenemos 932 estudiantes. Los libros llegaron de acuerdo a la matrícula y están por área. A cada niño le corresponden 5 libros. También explicó que el material didáctico se entregará con un conduce a los padres y tutores para que estos sientan el compromiso de mantener lo escrito en buen estado y de ser devuelto para sus usos futuros. Sobre la ausencia de los libros, la maestra Javier explicó que sin lectura no podemos avanzar. La lectura es el fundamento de todo, por eso celebramos que los libros llegaron. Estudiantes de primaria reciben textos escolares. Durante un recorrido por varias escuelas, se pudo comprobar que los libros de textos de primaria ya se han entregado a los estudiantes. La Universidad OIM realizó su graduación ordinaria número 95 en el marco de la celebración del 56 aniversario de su fundación, durante un acto celebrado en el Palacio de los Deportes. El acto solemne inició con la entonación de las notas del himno nacional y luego el himno de la universidad, interpretado por el coro universitario. Acto seguido, el rector de esta casa de altos estudios, José Rafael Abinader Corona, pronunció el discurso central, destacando con sus palabras que la mística y línea de pensamiento es el espíritu de superación, de avance y de mejora permanente en la esencia de su desempeño, siempre teniendo en el centro de sus ejecutorias a los estudiantes como razón de ser. Afirmó que los nuevos graduandos representan para esta institución académica, sus familiares y el país ejemplos de constancia, resiliencia y permanencia de propósito del espíritu de superación que enriquece la patria. A pesar de las condiciones de salud que atraviesa el mundo, lograron avanzar y seguir adelante, desafiando las dificultades. Estás escuchando Educando en Valores. Bueno, hermanos, entrando en esta segunda parte del programa, que queremos pues que pongas mucha atención, ponga tu corazón, tu oído a la entrevista que tenemos en la noche de hoy. Jonathan. Sí, hoy vamos a tener al reverendo diácono Billy Joel Valdés, quien va a estar con nosotros conversando dentro de un rato sobre el sentido de este tiempo de la Cuaresma. Pensamos que va a ser bastante edificador y que, aunque esto es un tema que se va a tratar en muchísimos lugares en este tiempo, pero siempre es bueno como contextualizarnos y ponernos ya listos para este tiempo de penitencia, de oración que recién hemos iniciado. Sí, eso el Vaticano publicó el pasado febrero, el 24 de febrero, el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año con el tema: no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. En su mensaje, el Santo Padre recuerda que la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. También animo a reflexionar sobre el tema del mensaje, que se basa en una exhortación de San Pablo a los Gálatas. Sí, esta exhortación nos anima a hacer el bien, a buscar siempre la misericordia de Dios en este momento que creo que la humanidad necesita ver signos de bondad en un tiempo en el que nos estamos jugando mucho a nivel mundial con esta problemática que está en Europa. Así es. Y sin más preámbulo, pues le damos paso a la entrevista de la noche de hoy.
Educando en Valores. Buenas noches, queridos oyentes de su espacio Educando en Valores, y hoy tenemos un tema muy interesante, como ya habíamos expresado en la introducción, sobre lo que es la cuaresma. Y para este tema tenemos aquí a Billy Joel Valdés Guillem, quien va a estar con nosotros. Él es profesor técnico profesional, docente en la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez y es diácono permanente de la Diócesis Castrense para la República Dominicana. Bienvenido, Billy, ¿cómo estás? Bendiciones del cielo. Estamos bien por aquí, trabajando, como decimos, construyendo el reino de Dios paso a paso y pegándolo para que ese reino se vaya edificando. Eso es importante, Hemos dado algunos datos sobre tus funciones y yo quisiera que tú nos aclares un poquito acerca de que eso de ser diácono de la diócesis que tú perteneces, que a lo mejor algunas personas no la conocen. La diócesis castrense. La diócesis castrense comprende el trabajo pastoral como cualquier diócesis. Es una iglesia particular con su obispo. En este caso nosotros tenemos una dualidad entre el arzobispo de Santo Domingo y el obispo castrense, que es la misma persona, Monseñor Francisco Osoria Acosta, arzobispo primado de Santo Domingo, de la arquidiócesis de Santo Domingo, pero también obispo castrense para la República Dominicana. ¿Qué implica eso? La atención a los militares y a la Policía Nacional y a su familia. Para uno comprender, para uno vivir como militar, debe de ser militar. Un civil se entiende con un civil, pero un militar se entiende con un militar. Y cuando hay, por ejemplo, códigos, formas, entonces nosotros como militares podemos entendernos perfectamente. Obviamente, esa persona que tiene una función en la Marina de Guerra, en la Fuerza Aérea y en el Ejército Nacional, o en este caso la Policía Nacional también que entra, tiene familia que necesita de los sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, matrimonio, unción de los enfermos, matrimonio, ¿verdad? Orden sacerdotal, que tenemos 3 seminaristas también. Y toda esa atención se da, no como decían antes, que todos los padres son militares. Hay algunos padres que por el hecho de estar en un obispado que atiende a militares, tienen que tener un rango militar para que sea respetado y entendido. Ok. Entonces eso para que podamos entender qué es la diócesis castrense. Y como tú bien afirmas, es una diócesis que está especializada en los militares, en todas nuestras fuerzas armadas de la República Dominicana. Por ejemplo, Jonathan, en Santo Domingo, no es que la diócesis está en un lugar, es una diócesis territorial. Donde quiera que haya un militar está la diócesis. Y también hay unos capellanes, que son los sacerdotes que atienden, diseminados en 4 regiones en el país, regiones pastorales dentro de nuestra diócesis. Entonces, desde la frontera hasta la parte más remota de Jimaní, y llegando al este, a la parte más recóndita de la isla Saona, hay capellanes, hay militares que son atendidos pastoralmente con la Eucaristía, con los sacramentos, con la atención espiritual. Es un trabajo muy hermoso, muy bonito, que se va fortaleciendo con la llegada de Monseñor Osoria como obispo castrense, luego de su eminencia el cardenal Nicolás, porque ahora la diócesis se reestructura, se ubica, y entonces tenemos, como cada diócesis, su orden de pastoral, su planificación pastoral, su delegación pastoral, que va trabajando para fortalecer cada vez más el trabajo con los militares y con la Policía Nacional y su familia. Muy bien, entonces para los que no lo saben, ¿dónde se encuentra la sede de la diócesis castrense?
La sede de la diócesis castrense está hace 2 años creada por el Papa Francisco. Está en la iglesia antigua Santa Bárbara de los Hombres de la Mar, que fue donde bautizaron al Patricio hace ya 209 años. Un 4 de febrero fue bautizado Duarte, y como en esa iglesia de Santa Bárbara, que anda por la zona colonial, si entra por la Meriño es la primera, si entra por la Isabel la Católica es la última iglesia con el fuerte. Está ahí ubicada y guardaba los armamentos cuando Francis Drake vino a invadir la isla de Santo Domingo, desde el río Sama, la periferia del río Sama. En ese fuerte de Santa Bárbara se guardaban las armas. Entonces el Papa Francisco, viendo la historia y comprendiendo el concepto de que ya la iglesia estaba ligada a un fuerte, pues tenía militares ahí, sacerdotes que le celebraban la misa a los que en algún momento estaban en las atarazanas cuidando y defendiendo todo el comercio. Los militares de la isla española en ese momento, no teníamos República Dominicana. Y luego esos que vivían ahí son los que pasan del otro lado de la margen oriental y forman el barrio San Lorenzo de los Minas, que de ahí soy yo. Okay. Entonces se va creando toda una gama de expansión de la ciudad amurallada, y pasa entonces ya a expandirse la ciudad hacia el otro lado, con la caña, con todo lo que tiene que ver con el trapiche, que vemos eso guardado celosamente en el Museo de las Casas Reales ahora, porque sabemos que ya de la caña no vivimos, ahora vivimos del turismo en República Dominicana, que es de un chichite de caña como quien va para Higüey, ¿verdad? Entonces eso quiere decir, Billy, que no es al azar la elección de la sede, sino que eso tiene un contenido, tiene un origen histórico, el cual se ha enlazado para que se eligiera este lugar. Y en las excavaciones, por todas las balas de cañones que se encontraron, dando pie a que era un arsenal militar donde se guardaban, y desde el fuerte que está detrás, que colinda toda la margen del río Sama, hasta llegar abajo a la parte del río, que ahora es Puerto Camaño de Ño, pero que si uno va desde Santa Bárbara del río, llega ahí al río y ve la muralla con el puerto San Diego, las atarazanas, hasta llegar a la Alcázar de Colón. Pero si uno toma la calle completa hacia arriba, parte ya sur de la iglesia de Santa Bárbara, vamos a ver que esa muralla llega inclusive pasando por la hoy Sirena, la tienda de la Sirena, que tiene unidad, espacio en el piso, y terminar con la muralla que hay ahí antes de llegar al Parque de Independencia, que está como en la Independencia. Y entonces ahí toda esa historia de la parte ahí de la muralla termina en Santa Bárbara. Por eso el Papa decide, bueno, si eso se ha quedado así y es la única iglesia que tiene la muralla completa y la historia decía que ahí se guardaron las armas, pues qué más que tratar de trabajar con la catedral desde su historia. También la anexión a la Marina de Guerra, porque cuando hubo una batalla, no me acuerdo bien el nombre ahora, los marinos se entregaron y decidieron dar gracias a Dios por ser liberados de la batalla y estar vivos en Santa Bárbara. Por eso los 17 de diciembre se hace una procesión con la Virgen del Amparo que termina en la base naval, saliendo desde Santa Bárbara. Se le da a la Virgen los honores presidenciales, ¿verdad? Las 21 salvas, y se le va con una procesión militar hasta llegar a su iglesia en la base naval que está cruzando el río Sama y en San Susi. Muy bien, entonces, bueno, Billy, muy interesante la historia. Tendremos que buscar algún otro momento para hacer esta historia, es un temita. Pero vamos ya al tema de esta semana, que es sobre lo que es la cuaresma. La cuaresma que bueno, nos ocupa en este tiempo de que ahora hemos empezado.
Entonces, Billy, tú no puedes, como para los que no sabemos, que la mayoría de los oyentes de este programa son gente de fe, pero nos puedes decir qué significa, cuál es el significado de la Cuaresma para nosotros los cristianos. Bien, la Cuaresma, que así lo dice su nombre, Cuaresma 40, es un tiempo de preparación a la Pascua. Es un ponernos en camino hacia la Pascua. Cuando hablamos de Cuaresma, tenemos que recordar que cada vez que la iglesia se prepara para un momento fuerte, hace un pequeño stop. Ya lo hace primero en una pequeñísima y breve parada, que es el Adviento, para prepararse para la Navidad. Y lo hace en una etapa más larga y de más peso, ahora en la Cuaresma, para celebrar al final de ella la vigilia pascual, que es la vigilia de las vigilias. Entonces, el 40 es un número simbólico que significa purificación. Cuaresma 40. Entonces vamos a ver en la historia de salvación, en el Antiguo Testamento, cómo los israelitas preparaban el encuentro definitivo o la llegada definitiva a un encuentro con Dios a través de una purificación. Si recordamos la etapa en que Moisés subió al Sinaí, él duró 40 días ahí. Si vamos a Jonás y su preparación para llegar a Nínive, dura 40 días en la boca de la ballena, ¿verdad? Del pez gigante. O sea que todo lo que lleva a purificación tiene el número 40. Luego, entonces vamos a ver las prácticas de fe del pueblo de Dios para prepararse hacia la Pascua. Entonces vamos a ver que el pueblo de Dios en este tiempo tiene una simbología hermosa con los Vía Crucis, los viernes, con la abstinencia, con el ayuno, con la oración más fuerte. Y es una forma de, a nivel religioso, vivir la preparación hacia esa Pascua. Ok, Billy. A nivel gastronómico y culturalmente... Perdón, Billy. Sí, y con relación a la celebración que hemos terminado en este día, el miércoles, hace unos días, ¿cuál es el significado entonces de iniciar con este periodo con el miércoles de ceniza? Bueno, en el Antiguo Testamento vamos a recordar cómo el pueblo vivía la experiencia de reconocerse pecadores. Y la práctica era llenarse plenamente de cenizas, reconociendo su pecado. Esa práctica con el tiempo, después del Concilio de Trento, se fue arreglando un poquito y se llevó a lo que ya tenemos hoy, un símbolo en la frente, recordándole al penitente, al bautizado, que es polvo y al polvo volverá. Signo de anonadamiento. No somos nada sin aquel que nos ha dado la vida. Seguimos siendo el polvo, el barro, el lodo, que por la gracia de Dios y por infundirnos Él su espíritu y su aliento, podemos vivir. Entonces, el miércoles pasado la gente se impuso, o nos impusimos todos la ceniza, recordándonos a nosotros mismos que esa materia defectuosa, que ese polvo que somos, no es nada, que Dios es que nos da la fuerza. Entonces, veíamos las iglesias sumamente llenas, con una práctica piadosa de fe. Madres llevando a sus niños. Yo hoy puse la ceniza varias veces en el día porque tuvimos varias actividades, tanto en la escuela laboral donde estoy, como también en la catedral castrense de Santa Bárbara, donde el pueblo acudió masivamente. Porque recordemos que el año pasado, por pandemia, fue un poquito más restringido, porque la gente también acudió, pero no podía poner en la frente, se le tenía que tirar un poquito por encima de la cabeza, que son dos formas, ¿verdad?, de hacerlo, se puede hacer de las dos. Pero esa ceniza en la frente no es mágico-religiosa. Hay gente que puede creer eso, o sea, que se le mete una patana por el frente con la ceniza, la patana lo va a matar. Es un signo de recordar que nosotros no somos nada y que tenemos que pensar siempre en pos de la humildad, en pos de el sentirnos que tal vez de alguna forma u otra la misericordia vale más que todo y que aún como somos imperfectos, Dios nos llama y nos va perfeccionando en su camino.
Ok, Billy, entonces cuando yo te interrumpí, tú estabas hablando también de que hay algunas costumbres también alimenticias Ah, culto, dentro claro. de este tiempo de preparación. Oh, pero tú sabes que eso según donde estemos. Si estamos en la capital o parte del Cibao, vamos a encontrar las habichuelas con dulce, que son tradicionalmente hechas para esta temporada. Porque lo gastronómico también juega un papel importante en nuestra cultura dominicana y la religiosidad. Si vamos hacia el sur, ya entonces encontramos habas dulces, porque todo el sur se cuece más, se trabaja más en la tierra las habas o las habichuelas grandes, esas que la juventud de hoy no sabe mucho de eso. Pero las habichuelas que son las más famosas, que nos han internacionalizado incluso a nivel gastronómico, son parte de la temática de la cuaresma. Nosotros podemos hacer una habichuela con dulce cualquier día del año, cualquier etapa del año, pero en Semana Santa o en cuaresma es que de verdad tienen el sentido y el sabor, porque ahí es que están comunicados. Se ha convertido en una costumbre. Pero también, Billy, hay una tradición de la iglesia de que los viernes, por ejemplo, de cuaresma y el miércoles ceniza, el no consumo de productos cárnicos, aunque ya es una costumbre que aparentemente hay algunos católicos que no lo están llevando, que es como una penitencia, ¿no es así? Ciertamente, es un acto penitencial, pero también vamos a decir que es un acto cultural que no sé si es porque la iglesia, bueno, digo la iglesia, digo los pastores, sacerdotes, ¿verdad? O diáconos o catequistas no explicaron muy bien a la gente. No es de alguna forma u otra que nos dejemos de comer carne y compremos el pescado que cuesta más cara la libra. Es que si me abstengo de comer carne, guarde el dinero para que al final de la cuaresma, dígase viernes de dolores, por ejemplo, o miércoles santo, yo con el dinero recaudado en esos días de abstinencia pueda utilizar el dinero para un acto de caridad. De hecho, cuando yo estaba en el colegio, en varios colegios y en la escuela ya politécnico, yo utilicé eso con los jóvenes para que ellos al final de la cuaresma, Semana Santa prácticamente, pudiésemos colaborar en un orfanato o ayudar directamente a una persona necesitada, concretamente con una compra para que coma 15 días. Porque de nada me vale no comer carne para irme a dar unas alturas de pecado o simple y llanamente. Porque el asunto no es la tradición, es la convicción de lo que yo puedo hacer con el dinero que yo no gaste por el bien, por la ayuda de un hermano. Muchas veces, Jonathan, tú sabes que también dejamos de comer carne de roja, pero no comemos la carne del hermano, criticando, condenando, hablando. O sea que debemos de abstenernos y de ayunar, de no comernos a nuestros hermanos. Y que la crítica sea un poquito, de alguna forma u otra, quitada de nuestra existencia para que podamos resucitar de verdad con Jesús. Porque de nada nos vale que hagamos mucho practicismo cristiano, o cristiano no, religioso. Porque la mejor práctica cristiana es compartir lo poco que tenemos con los demás y ser humildes y ser prácticamente hermanos. Entonces, el mundo de hoy tan secular y tan dividido se queda más en lo superfluo, en lo que tiene que ver con el obtener, y si no tengo nada, pues no valgo. Entonces, la fe y el cristianismo nos dicen en Cuaresma que si perdemos todo lo que hay fuera de Dios, no hay ningún problema. El que no podemos perder es a ese Dios que vive en nuestros hermanos, que vive en las Escrituras y que se nos presenta en un camino de 40 días para cambiar. La palabra conversión viene del griego metanoia, y siempre digo que traducido al español, la traducción más bonita es cambio de ruta, cambio de camino, cambio de vida, para poder de verdad llegar hacia la Pascua con ese Cristo resucitado al que nosotros vamos a acompañar en la práctica cuaresmal. Billy, entonces ya hemos visto parte de la parte de tradición y demás. Nos faltaría tal vez los signos externos que tiene la iglesia en este tiempo, como los colores, etcétera, etcétera. ¿De qué se tratan? ¿Por qué estos colores? ¿Por qué algunas decoraciones que se dan en las iglesias que nos llaman, qué sé yo, como el desierto,
a la soledad, etcétera, etcétera. Muy sobrio. Sí, cada vez que nos acercamos, como decía ahorita, a un tiempo fuerte, la iglesia nos reviste del morado pesado, ¿verdad? El morado oscuro, diciéndonos a nosotros que estamos en un tiempo de penitencia, en un tiempo de preparación. Pensemos, por ejemplo, queridos radio oyentes que nos escuchan, que usted vaya a un velorio y le diga a la persona que está sufriendo por la muerte del familiar o la persona que ha fallecido, ¿verdad? Sea cual fuera la relación con ella, que usted le diga felicidades. Eso no cabe. Contra lo que tienes que decirle, te acompaño en tu sentimiento, o, ¿verdad? Mi sentido pésame. Entonces, no podemos ver la preparación de una pasión muerte con colores de alegría. Vamos a ver entonces que el morado precede los 40 días, pero en el quinto domingo de Cuaresma vamos a usar el rosado que se utiliza también en Adviento. En Adviento como gaudete, gozo, pero ahora en Cuaresma como laetare, o sea, alegría. Se acerca la victoria de Jesús. Entonces, ese luto que llevamos, ese dolor que llevamos, esa representación en el morado que llevamos, cambiará a blanco la noche de la vigilia pascual, donde estaremos celebrando la resurrección del Señor. Entonces, la iglesia con eso nos ayuda a vivir con intensidad el misterio de la salvación. Si yo me paso todo el tiempo diciendo Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, ya cuando llegue tal vez he cansado tanto que cuando viene a ver pasa desapercibido. Pero si yo voy diciendo en la etapa de la vida cómo Cristo va a llegar, cómo debo de prepararme para que Cristo llegue, cómo Cristo puede entrar en mi vida, compartir conmigo y yo con Él, entonces ya cuando Él llegue estaríamos con un plan prácticamente para contentar la vida junto a Él. No saturada, sino preparada. Y eso es lo que vamos a hacer en la Pascua, celebrar la Pascua, la alegría de que la muerte no venció, de que el mal no se salió con la suya y que el Padre cumplió la promesa de levantar a su Hijo de la tumba. Muy bien, Billy. Otras prácticas que se derivan de este tiempo de Cuaresma es lo de el Via Crucis. Mucha gente lo hace y hay personas que ya no lo están haciendo porque a lo mejor entienden como que ya se está pasado de moda, que como que se puede hacer otra cosa. ¿Qué tú nos dirías en torno a esto del Via Crucis? Yo creo que las tradiciones de la iglesia son como cuando tú tienes gripe y estás congestionado y te ponen mentol en el pecho. Como que tú te alivias y tú sientes que puedes respirar mejor. Entonces yo creo que las tradiciones de la iglesia son el Vivaporú para el pecho dañado de cada ser humano llamado cristiano que va perdiendo el sentido de respirar a Jesús. Cuando yo voy a un Via Crucis y voy estación por estación contemplando y mirando la imagen del proceso que Él ha vivido para salvarme, entonces yo lo que pienso es que esa práctica me tiene que llevar a pensar que mi camino no es la derrota. Por eso le digo a todos los que nos escuchan que no se me queden crucificados con Jesús, que se apeguen de la cruz porque necesitamos la madera. No podemos quedarnos crucificados. O sea, el proceso es seguir el camino, porque sabemos que al final de tantas pruebas, de tantas luchas, Cristo nos va a reconfortar con su promesa, y la promesa es que nos hará un espacio a su lado. Entonces, ver los Via Crucis, participar de los Via Crucis, nos ayudan a nosotros a recordar ese proceso desde que Pilatos lo juzga injustamente hasta que lo depositan en la tumba con la esperanza de que se va a levantar. Con la misma esperanza que nosotros, a través de que nos juzgan muchas veces por cómo vivimos la fe, que nos juzgan porque somos como gente rara en esta sociedad, que nos juzgan porque tal vez nos comportamos diferente a los demás, no somos comunes. Sabemos que nos están sepultando y vemos cómo cualquier cosa que la iglesia hace o plantea es de una vez que la quieren silenciar. Eso es volvernos a enterrar, eso es volvernos a meter al sepulcro. Pero nuestra actitud cristiana nos debe de recordar que tenemos la fuerza del Espíritu para salir de ese sepulcro, de unos medios de comunicación dañados, de unos antivalores propuestos, y que podemos resucitar y también hacer que resucite un mundo que va decayendo. Porque
necesita de Dios, le hace falta a Dios. Hay muchas personas que van buscando en las prácticas cuaresmales el encuentro con Dios. Entonces, estos programas que bien dirigen ustedes, nos ayudan a nosotros de alguna forma u otra a volver a las fuentes de la iglesia, que nos promueven, nos llevan a seguir pensando en que la tradición, la actualidad y la fe se pueden juntar sin ningún problema. Las nuevas generaciones tal vez no le dicen mucho mirar un Vía Crucis en una pared, pero si nosotros los más adultos le vamos diciendo, mira, esa imagen que está ahí, Jesús fue condenado por Pilato injustamente. Decimos muchas veces nosotros también somos cuestionados injustamente. A veces hacemos acciones que van contrarias al mundo de hoy y nos pueden juzgar injustamente. Entonces es como una pedagogía de la salvación. Los Vía Crucis son una pedagogía de la salvación en la que vamos observando nuevamente el proceso que Jesús vivió para nosotros poder ser salvados. Por su cruz y resurrección nos ha salvado el Señor. Entonces, esos Vía Crucis nos ayudan entonces a ver esas cosas. Bien, Billy, el Papa Francisco, como cada año, ha enviado un mensaje que tiene unas claves. ¿Nos puedes ayudar brevemente a entender las claves del mensaje de Cuaresma del Papa Francisco este año? El mensaje cuaresmal del Papa está prácticamente anclado en el sentido de la misericordia. Él plantea que hay que volver a la misericordia. Y esa misericordia está en tratar a los adultos mayores mejor por las nuevas generaciones, sentarse a escucharlos, sentarse a dialogar con ellos. La sabiduría de los pueblos no solamente está ubicada en los libros o en el internet, buscando data o información ya recopilada, sino que la vivencia de los mayores nos ayudan a nosotros a poder renovar siempre nuestro presente para crear un futuro. Y el Papa ha hecho un hincapié muy fuerte en eso también. Ha hecho hincapié en que oremos constantemente por un mundo que parece que colapsa, por la guerra, por la incomprensión, por el afán de poder, por todo lo que tiene que ver con la no presencia de la misericordia de Dios en las mentes de quienes dirigen las naciones. Y es importante recordar que el Papa pone los pilares nuevamente de la Cuaresma: ayuno, abstinencia y oración. Ayunar, prohibirle tal vez al cuerpo algo que es de un gusto, para sacrificar el cuerpo para elevar el alma. Orar incesantemente por nuestra humanidad, por la familia que tan problemáticamente se ve. Mira el caso, por ejemplo, de la madre con los niños, de violencia sexual y todo eso, que van diciendo, pero ¿a dónde está la humanidad? ¿Cómo la humanidad puede hacer eso? Bueno, el pecado es prácticamente lo que hace que eso pase. Y la Cuaresma y el mensaje del Papa nos invita a salir del pecado para vivir en la gracia, por la misericordia. Nosotros hemos sido seres que hemos sido misericordiados por un Padre que es misericordia, que es Dios. Y entonces nos invita el Papa y nos invita con su mensaje cuaresmal del 2022 a que seamos también misericordiosos como el Padre ha sido con nosotros. En el mismo mensaje del Papa también él tiene una frase, una cita que saca de Gálatas: no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Esto parece ser, junto con lo que estamos viviendo en el mundo, parece ser un poco contradictorio. O sea, ¿cómo nosotros podemos sacar la fuerza para hacer el bien en un momento donde el mal está tan presente, donde tantas cosas están saliendo mal, donde hay tanto pesimismo? ¿Cómo no desfallecer en esa labor de hacer el bien? Yo creo que ahí están prácticamente como sogas o salvavidas en un mar convulso, los valores que nos dejaron y nos legaron nuestros ancestros, porque fueron valores no solamente éticos y vamos a decir cívicos, sino también religiosos.
Nosotros podemos contemplar en la memoria que nunca pudimos ver una persona que tal vez a nosotros cuando éramos muchachos cocinaban en la casa y no se le pasaba un plato al otro, al de al lado. O sea, la solidaridad. Cuando el mundo se hace solidario, vuelve a lo originariamente humana y divinamente esencial de Dios. Dios primero es una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego va creando las cosas por amor y en orden. Así son nuestros padres, así han sido nuestros padres. Crearon hijos e hijas con amor para darle un orden tal vez a su vida. Y ese orden se ve reflejado en la acción del quehacer. ¿Qué ha pasado? La humanidad, al tener la dificultad de que ya los padres no forman, entonces quien educa, quien tiene la responsabilidad, son las máquinas, ya sean televisores, tablets, computadoras, que van formando a muchachos solos, a muchachas solas, que lamentablemente se van perdiendo. Y se crea una maldad en el mundo porque falta el amor. Y el amor, la falta de amor, obligatoriamente lleva a la guerra. No hay paz, me interesa lo tuyo. Y si te lo puedo quitar incluso matándote, pues te lo quito. Hay una frase importantísima que leí en estos días que dice: si los malos supieran lo bueno, el buen negocio que es hacer el bien, hicieran el bien aunque sea por negocio. O sea, el mundo necesita amor. Esta falta de amor, como dice la canción que cantamos en la convivencia vocacionales y juveniles. Y ese amor se puede lograr si nosotros volvemos a Dios, volvemos nuestras miradas a Dios, que es amor. Y ese amor de Él es claro y visible, está en la cruz, da a su Hijo, entrega a su Hijo por amor a la humanidad para que no se pierda. Y lamentablemente el modelo de humanidad que se nos está inculcando trata de no pensar en eso, sino en el amor ficticio, en el amor material, en el amor de si tú tienes, yo puedo hacer de ti algo, pero si tú no tienes, no vale nada para mí. Y entonces se pierde la esencia humana, que es divina, porque nosotros, si somos amorosos, es porque Dios es amor. Si somos comprensivos, es porque Dios es comprensión. Si hacemos el bien, es porque Dios es todo bien. Entonces, si volvemos a esa esencia divina, entonces seremos verdaderamente más humanos. Las escuelas y colegios católicos tienen cada año, los retiros, tienen también actividades que tienen que ver con este tiempo y con los demás tiempos litúrgicos. Pero vamos a ver cómo cuáles serían las claves para un maestro, una maestra en una escuela, un colegio católico, en su aula, en el día a día, cómo vivir este tiempo de Cuaresma con sus alumnos, ya de una manera más privada, más en el curso, sin perderse tampoco de la esencia de lo que estamos haciendo, porque por ejemplo el profesor de educación en la fe, de formación humana y religiosa, pues va a hablar del tema, lógicamente, pero los demás maestros de matemáticas, de ciencia, todos esos maestros, ¿qué pueden ellos aportar, hacer para que esta celebración no se quede solamente con el maestro y la maestra de formación integral humana y religiosa y de los curas, las monjas, lo que se hace externo, lo que se hace en los grupos que están en la escuela, en el colegio, sino que si se puede, porque también eso, pues yo lo digo de esa manera, pero es posible que no, pero ¿qué se puede hacer? Hay muchas cosas que se pueden trabajar con los muchachitos amigos nuestros, se llaman ejes transversales, que pasan a veces desapercibidos. Por ejemplo, un profesor de matemáticas podría conjuntamente en su área contar o mandar a hacer a los muchachos una encuesta matemática de cuántas personas ven de su casa al colegio que necesitan algo. Ya sea una comida, ya sea ropa, ya sea una necesidad. Y entonces la maestra de naturales podría trabajar con ellos el pensar el cuidado de los rubros. Que nos quejamos en un supermercado cuando compramos un plátano, pero nos cuesta mucho a veces ver el proceso de que un plátano llegue a una mesa, de que una chinola llegue a la mesa. Entonces, valorar la tierra,
porque no queremos comer, pero el campo está abandonado. Los profesores de sociales, ver en la historia dominicana cómo nosotros como pueblo, como nación, hemos sido creados, forjados desde la fe. Duarte se va frente a la iglesia del Carmen a una pequeña casa apoyado por el padre Gaspar Hernández y ahí jura el juramento, la redundancia, el juramento trinitario en el nombre de la Autísima e Indivisible Trinidad de Dios. Después pasan a la iglesia del Carmen, ahí son bendecidos por el padre Gaspar Hernández. Pero vamos a ver que el nombre de los dominicanos, que se lo debemos a la orden de los dominicos, y que somos el único pueblo, nación, que tiene una Biblia con una cruz en su escudo y con el lema de Dios, Patria y Libertad. Toda una simbología de fe cristiana que podemos trabajar en el área de sociales. Pues las demás áreas, inglés se podía hacer una oración bien bonita, se podía trabajar una oración bien bonita, deporte se podían hacer juegos del pañuelito con los evangelios, poniéndole el nombre de los evangelios, ¿verdad? Cada participante que va a buscar el pañuelo, o de libros del Antiguo Testamento. O sea, se pueden hacer múltiples cosas. El asunto está en que como docentes de las diferentes áreas, llevemos la fe nuestra, que por lo general muchos son católicos, otros serán cristianos evangélicos, pero de alguna iglesia son, y pueden colaborar con un proyecto de juego, de cultura y de historia y de numerología desde la palabra de Dios. La palabra de Dios es amplísima. Si la queremos para cualquier cosa, la podemos utilizar. Lo que falta es un poquito de creatividad y para eso hay muchísimas herramientas de las TICs, ¿verdad? Y en las redes y en la web para poder trabajar un retiro, una clase de cuaresma, una clase pascual, para todo. Para los más pequeñitos hay pinturas hermosísimas de Cristo resucitado. Se le puede decir un poquito de las lecturas de resucitado, ¿verdad? O sea que hay múltiples cosas para que los muchachos puedan. Los retiros animados, que los muchachos puedan bailar, gozar, cantar, que salten y brinquen, pero que no ofendan a Dios, como decía San Juan Bosco. O sea que después de todo juego, de toda alegría, entiendan que han sido rescatados del pecado por la misericordia y enseñarles entonces a tratarse mejor como hermanitos en la escuela primaria, ayudarse plenamente como adolescentes en torno a la sexualidad, en torno a su vida, no dejarse llevar por ofertas banales que llevan a muchos jóvenes a cometer la imprudencia de tener las relaciones y llegar a ser padres a temprana edad sin ninguna preparación, trayendo un problema económico para ellos, pero también de crecimiento para los niños que vienen, porque sabemos muy bien que un muchacho que llega a un hogar sin preparación, un bebé, es una bendición para todo el mundo en las redes. Y dame una foto con la bendición, pero esa bendición hay que comprarle pamper, a esa bendición hay que comprarle leche, y con la bendición más la bendición no nos van a bendecir si no llevamos cuarto a los supermercados. Entonces hay que entender todo eso desde esa cultura de que somos seres inteligentes y la inteligencia se ha ido de vacaciones. Es lo que a veces podemos percibir. Tenemos que volver a encontrarnos en el aeropuerto con la sabiduría y la inteligencia para poder llegar a puertos seguros en la vida. Bueno, reverendo diácono, ¿nos puede entonces usted darnos brevemente un mensaje para toda nuestra audiencia, para el pueblo dominicano, en este inicio de la Cuaresma 2022? Bueno, como vivo yo la fe imperfectamente, porque no soy perfecto, es tratando de que cada día pueda ser agradable a los ojos de Dios en mis hermanos, en el servicio que hago a mis hermanos. Y no tiene que ver con consagrados, nosotros, seres humanos. ¿Qué puedo hacer durante 40 días por mis hermanos? ¿Qué programa cuaresmal puedo hacer en estos días? Son 5 domingos, ¿verdad? En esas 5 semanas para poder caminar en pos de Jesús, montarme en el metro, en el teleférico y en la guagua que me lleva a la paz. Entonces, conociendo nuestras realidades y nuestras diferentes formas de vida, un programa cuaresmal que se adhiera de verdad a nosotros para poderlo cumplir y cumplirlo con amor, para que entonces el Jueves Santo en la tarde, con la misa vespertina de la Cena del Señor, que es donde termina la Cuaresma, yo pueda de verdad prepararme para acompañar a Jesús y para resucitar con Él, porque es un proceso importantísimo.
Él padece, Él es entregado y muere, pero resucita. Y nosotros padecemos la fórmula del amigo de nosotros de cada viernes, padecemos las diferentes alzas de la comida, padecemos los bajos sueldos y vamos a morir muchas veces porque cuando viene a ver, no todos podemos llegar a comer bien, a tener, pero sabemos que esto es de paso, que la resurrección es el camino final de cada uno de nosotros y que con Cristo, por Cristo y en Cristo podemos vencer las adversidades de este mundo que tan convulsionadamente y difícilmente está, pero que al fin de todo Dios tiene la última palabra. Amén, amén. Gracias, Billy, por estas palabras, por este momento que hemos estado tan edificante para toda nuestra audiencia de este programa Educando en Valores. Hoy gracias a usted. Gracias a usted por la invitación y que la gente no sabe que tú y yo somos primos hermanos, o sea que gracias gracias por el espacio y por el compartir. Bueno, querido primo, entonces quiero agradecerte nuevamente y a toda nuestra audiencia por haber estado con nosotros en un programa más en esta semana que iniciamos la Cuaresma en su programa Educando en Valores. Tengan buenas noches y nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Pásenla bien. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.